presencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de su suelo. Vive fe. Queridos hermanos, hablar del Espíritu a mí me emociona, porque yo les voy a hacer una pregunta. Si pudieran ahorita mirarse en un espejo, ¿sí? ¿Qué reflejaría su mirada? No sé si alguna vez han hecho su ejercicio, ¿no? Te pones frente a un espejo y dices, a ver, ¿qué refleja mi mirada? ¿Refleja alegría? ¿Refleja tristeza? ¿Refleja angustia? ¿Refleja a Cristo? ¿Refleja el Espíritu? Todos reflejamos algo. Y es precisamente lo que tenemos que darnos cuenta, que todos debemos reflejar al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está con nosotros desde un día fundamental, y ese fue el día del bautismo. A ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes se sabe la fecha de su cumpleaños? ¿Quién hace pachanga en su cumpleaños? Pastelito por lo menos. ¿Quién se sabe la fecha de su bautismo? Ángeles. ¿Quién celebra su bautismo? A ver, cuando nosotros nacimos, lo celebramos porque somos criaturas de Dios. Pero el bautismo nos transforma en hijos de Dios. Por eso el bautismo es un volver a nacer. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, necesitas nacer de nuevo. Le dice a Caray, ¿cómo le hago para nacer de nuevo si ya soy mayor? ¿Cómo le hago para volver a entrar al vientre de mi madre, no? Y el Señor le dice, no, necesitas renacer del agua y del Espíritu, porque lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu, palabra de Dios. Y entonces, cuando yo nací, celebro que soy, ¿qué? Carne. Pero cuando yo me bautice, celebro ¿qué? Ok. Por eso, tarea, lleguen a su casa a buscar su acta de bautismo, Ese día, por ejemplo, a mí me bautizaron un 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Fíjense qué hermoso. Y para mí ese es un día de profunda reflexión, porque ese día que yo tengo que decir, Señor, gracias, porque este día nací de nuevo y recibí la gracia de ser, ¿qué? Hijo de Dios. Esto, hermano, híjole, lo tenemos que valorar. En una ocasión, a mí me tocó estar en una escuela de gente pues muy pudiente, de muchos recursos, ¿no? Y había una niña ahí que era bien tremenda, ¿no? Y bien soberbia, y hacía lo que quería porque nadie le podía decir nada según ella, ¿no? Hasta que después de mucho tiempo le dije, mija, yo creo que lo que tú no quieres es estar en el salón, entonces pues mejor no estés. Y me dijo, ¿sabe qué? Usted no me puede sacar de aquí. Ah, no, le dije, ¿por qué? Porque yo soy hija del senador fulano de tal. Le dije, ¿sabes qué, mijita? Pues yo soy hijo de Dios. Y a ver quién gana, Amén. ¿Quién ganó, Me van a venir a presumir. Si yo soy hijo de Dios, ¿no? Y entonces, así me tengo que sentir. Yo me tengo que sentir como pavo real. Porque yo soy hijo de Dios. Y soy hijo de un padre. Bien padre, ¿no? Y entonces, el Espíritu Santo llegó a mi vida desde el bautismo. Desde ahí llegó. Luego tuve la oportunidad de vivir la confirmación. Fíjense lo que es la confirmación. Somos confirmados en la fe, y yo por mi propia voz proclamo que creo en Jesús y que Él es mi Señor y mi Salvador, y que creo en el Padre y en el Espíritu Santo, etc. Y ese es un momento donde nos dice la Iglesia
que recibimos al Espíritu Santo, pero lo recibimos en plenitud. Y a veces uno dice, ay, pero ¿por qué no se nos da desde el bautismo en plenitud y ya no? Fíjense, Dios nos da, todo lo que viene de Dios, nos lo da en gotero. ¿Saben por qué nos lo da en gotero? Para valorarlo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha sed y llegas y te avientas un vasote de agua, ni lo disfrutan, ¿no? O hay personas que comen bien rápido, ¿sí han visto? Se veía bien rico, pero ni les supo de tanto. Luego, ¿no? Y entonces, cuando una persona no tiene hambre, aunque esté ante un platillo suculento, se lo comen, pues a menos que de plano, ¿verdad? Pero realmente no, porque no se me antoja, porque no tengo hambre. Así es Dios. Nos da la gracia y sus bendiciones, pero nos las da en gotero. No porque sea malo, al contrario, sino ¿para qué? Para que lo disfrutemos poco a poquito. Entonces nos da el bautismo, y nos da la primera comunión, y nos da la reconciliación, y nos da la confirmación. Y vamos a lo largo de nuestra vida llenándonos de todo el fuego del Espíritu Santo. Y entonces experimentamos que ese fuego está en mi interior. Y todos, en un momento de nuestra vida, hemos sentido ese fuego, a través de un retiro, a través de un encuentro. ¿Por qué? Porque todos nacimos para el amor. Nadie nacimos para sufrir. Y a veces no le damos el sentido al dolor. Y a veces sentimos, nos quedamos ahí en el dolor y no vemos que el Espíritu actúa aún en eso. Fíjense, les voy a contar una historia. Una ocasión me tocó ir a ungir a una enferma de cáncer terminal. Llego ahí a la casa y resulta que lo primero que veo son los cuadros de la familia, ¿no? Una familia muy bonita, la mujer, su esposo, los niños. Cuando entro a la habitación, me doy cuenta que aquella mujer de las fotos no existía. Era una mujer acabada por completo por el cáncer, por las quimioterapias, sin nada de cabello, totalmente delgada hasta los huesos. Era una mujer que obviamente estaba sufriendo, estaba padeciendo aquello, ¿no? Y en ese momento en que yo estaba hablando con esta mujer enferma, me decía, Padre, es que mi enfermedad no tiene sentido y yo estoy segura que nadie sufre en el mundo como yo. Y en ese momento le dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo y te lo voy a demostrar. ¿Quieres que te demuestre que en estos momentos hay una mujer que está sufriendo más que tú? Es imposible, Padre, me decía, ahí en su cama, ¿no? Agonizando. Yo te aseguro que sí. Y te lo aseguro porque quiero que le des sentido a tu enfermedad. Te voy a platicar. Antes de venir para acá, estaba con otra madre, con otra mujer. Era una mujer que con muchos esfuerzos había logrado que su hijo entrara a una escuela, digamos, prestigiada. Y ahí su hijo conoció a un muchacho muy rico y lo hizo su mejor amigo. Un día fueron a secuestrar a ese muchacho, pero junto con el muchacho celebraron al hijo de esta señora, que no tenía nada que ver. Los secuestradores pidieron rescate por el hijo rico, pero de ese muchacho van 4 años que no se sabe nada. Y acabo de venir de estar con esa mujer que me decía, Padre, tengo 4 años sin poder dormir porque no sé si mi hijo está vivo o está muerto, porque no sé si mi hijo comió hoy, porque no sé si mi hijo está herido, porque no sé nada de él. Y yo le decía a esa mujer en cama, con esos dolores de cáncer, acabo de ver a tus chiquillos correr por aquí. Yo te pregunto, ¿qué dolor prefieres? ¿El tuyo o el de esa mujer? Pues yo te invito, le dije, a que ofrezcas tu dolor, tu enfermedad por esa mujer que está padeciendo. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Asociación en Participación, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora y el maestro Oswaldo G. Reyes Corona. En esta obra, los autores estudian y develan los puntos medulares de una destacada figura jurídica, la asociación en
Participación, reconocida como una de las más idóneas para hacer crecer los negocios y los aspectos comerciales que atañen a los mismos. Adquiere este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona, una obra más de RM Advisors Ediciones. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento. Valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Amén. Ese es el sentido de la vida. Entender que el Espíritu actúa y que ese fuego no está pasivo, sino que nos tiene que llevar a transformar no solo mi vida, sino la de los demás. ¿De qué me sirve estarme quejando siempre de mi vida y no ver todo lo que hay afuera y no dar un sentido a ese fuego? Porque yo no me puedo quedar con el Espíritu, como decíamos, encarcelado. Hay que mostrarlo, hay que darle un sentido. Y ese sentido, hermanos, se llama servicio. Y ese sentido se llama entender que todos estamos llamados para servir. Y servir bien, servir con alegría. Les voy a contar esta anécdota que me ocurrió en una Navidad. Porque ese día, híjole, de verdad entendí muchas cosas. Era una Nochebuena. Yo no me había todavía puesto guapo. Allá decimos ponerse guapo como se ha cambiado para la Nochebuena, ¿no? En mi casa pues estaban mis papás esperándome, mis hermanos. Yo tenía la misa a las 8 de la noche. Dije, saliendo de la misa, en cuanto se acabe me voy a la casa de mis papás para el pago, todo lo demás, ¿no? Y yo ya iba saliendo de la misa cuando llegan dos señoras y me dicen, padre, queremos que vaya a ungir a una enfermita. Les voy a confesar, humanamente en estos momentos yo pensé, qué ocurrencias, es 24 de diciembre en la noche, yo ya me quiero ir al pavo, yo ya me quiero ir a los regalos y me piden ir a ungir a una persona, ¿no? Fíjense, ¿no? Y entonces dije, pues claro que lo tengo que hacer. Le digo, pues sí, nomás que aquí no traigo las cosas, tengo que ir por ellas y le digo, no hay problema, padre, lo esperamos. Bueno, pues ahí voy de regañadientes, pero bueno. Y vos sí, ¿no? Lo confieso. Y entonces ya vengo, ¿no? Cuando me dicen, te vamos a llevar, padre. Me dice, padre, la casa en la que va, hay dos hermanitas. Las dos son ancianas, son mujeres muy grandes. Pero una de ellas está muy enferma, que es la que va a ungir, y tiene 4 años postrada en cama. La otra ha dedicado 4 años a cuidarla. Y está igual de ancianita que él, pero ella se dedica a cuidarla. Ups, de entrada así como que, ay Dios, sonó muy fuerte todo eso, ¿no?
Llego a la casa, hermanos. Era una casa, una chocita de cartón, madera, una cosa muy pequeña. En medio del lodo, me acuerdo, había llovido. Cuando entro a la casa, lo primero que veo, lo único que había, era una pequeña estufa chiquita con chocolate caliente, me acuerdo. Una mesa de esas, me voy a dar un golpe, esas de la Corona, sin las mesitas cuadradas así, con un pequeño nacimiento con el niño José y María, una de esas guirnaldas alrededor de ellos y 2 esferas. Me acuerdo muy bien. Un sillón donde dormía esta mujer y al fondo, en una cama, la enferma postrada. Yo entré, aquello me pareció muy fuerte, pero lo que más me impactó fue que aquella mujer, que se llamaba Gloria, cuando me vio, sonrió de una manera impresionante, salió corriendo y me dijo: ¡Padre, bienvenido! Y me abrazó y empezó a llorar, pero empezó a llorar con una alegría que yo estaba impresionado. Su hermana se estaba muriendo en esa cama. Y entonces me dijo: Padre, venga. Me agarró de la mano, me acercó al pequeño nacimiento y me dijo: Padre, cante conmigo. Y empezó esa viejita a cantar en gloria. Gloria al Señor. Frente al nacimiento. Yo estaba atónito. Y lo estaba cantando con un gozo, con una alegría. Y en eso me abrazó. Fíjense estas palabras. Y me dijo: Padre, hoy es la Nochebuena más hermosa de mi vida. Porque hoy usted vino a ungir a mi hermana que se está muriendo. Y por eso hoy es la Nochebuena más hermosa de mi vida. Porque ha venido a traer la salvación del Señor. Y le ofrezco lo único que tengo: un chocolate caliente. Ungí a aquel enfermo, me tomé el chocolate y salí de ahí. Ustedes saben lo que fue llegar a mi casa ese día y ver ese árbol, y ver los regalos y ver ese pavo. Nada de eso tenía sentido. Lo que yo había entendido era que aquella mujer en verdad había entendido el sentido de la Navidad, porque vio en la presencia del Espíritu, al ungir ese enfermo, el regalo más hermoso y más valioso, porque llevaba 4 años de su vida dedicada a servir y cuidar a su hermana enferma y postrada, y en eso encontró su felicidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor lo dice: no hemos venido a ser servidos, sino a servir. ¿Y qué es vivir el fuego del Espíritu? Sino entender que nuestra vida tendrá sentido y valdrá la pena cuando yo deje de ser un espectador de mi fe y me convierta en un protagonista que muestre en cada momento de mi existencia un Cristo vivo, y que muestre que el Espíritu está presente, que el Espíritu está vivo. En ese momento mi vida valdrá la pena. Cuando nosotros dejemos de pensar en nuestra propia cruz y carguemos la cruz del otro, nuestra cruz se va a hacer más liviana. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida gastamos quejándonos en lo que no somos, en lo que no tenemos, en lo que nunca vamos a llegar a ser? Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra
Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria, porque la información fluye en todo momento. Valiosa para el mejor manejo de su empresa y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com. Revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona, una obra más de RM Advisors Ediciones. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. ¿Y cuánto te has dedicado a realmente ver lo que sí eres, lo que sí tienes, lo que sí puedes llegar a ser, lo que sí puedes llegar a dar? Queridos hermanos, la felicidad en la vida consiste en darle un sentido, en dejar huella, en mostrar el espíritu. La vida no se mide por años, la vida se mide por intensidad. Y una persona puede vivir 100 años, pero si fue una amargada, soberbia, egoísta, no vivió nada. Y puede haber un joven haya vivido en este mundo 15 años, pero si lo vivió en el servicio, en la entrega, vivió muchísimo. No desperdicies tu vida quejándote, sino valorando lo que sí tienes, que es mucho, lo que sí eres. Dice una frase muy triste, pero muy cierta. Siempre viví muy triste porque no tenía zapatos, hasta que encontré un hombre que no tenía pies. Y así nos pasa. Nos quejamos porque no tenemos zapatos, pero hay alguien que no tiene pies, que necesita de ti, necesita de tu ayuda. Si hemos sido renovados por el fuego del Espíritu, hay que mostrarlo. Ser cristiano es precisamente mostrar: yo soy un bautizado, y como bautizado yo no puedo ser del montón. Tengo el privilegio de ser elegido, porque el ser bautizado es una elección y el Espíritu está en mí, se ha derramado y no se puede callar. Es como si yo agarro un vaso de agua y le echo agua y le sigo echando, se va a seguir derramando. Así quiere el Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Quiere derramarse, y quiere derramarse por completo. Y no es difícil. Bautismo, ¿qué es? Sumergirnos, sepultarnos, pero para salir a una nueva vida. Y a veces parece imposible. ¿Cuántas veces has querido decir: es que yo quiero cambiar a mi familia? Pero no se dejan. A mí llegan los mamás y me dicen: padre, sí, yo quiero, pero mi hijo no se deja, mi esposa no se deja, mis padres no se dejan. En una ocasión me tocó una comunidad ahí en Mexicali, cuando yo era seminarista, iba a ser un grupo, y no había jóvenes. Y yo iba casa por casa para invitar a los jóvenes a entrar a este grupo. De repente toco en una puerta, y me sale un joven, imagínense ustedes, pelo largo, Levi's negro, camisa con calavera,
cadenas por todos lados, y me vio con cara de odio, ¿no? Porque yo llegué con mi sotana de seminarista, y me dice, ¿tú qué haces aquí? Le digo, es que voy a abrir un grupo juvenil, y mira, te invito a que vayas. Me dijo, ¿sabes qué? Lárgate. Yo, pero es que lárgate. Está bien, me fui, pero a media cuadra dije, yo no puedo ir y dejar que este joven siga con su vida, pero esta obra no es mía, esta obra es del Espíritu, y Él quiere hacer su obra. El sábado siguiente que fui apostolado, llegué y le toqué la puerta, muy sonriente yo, y dije, ¿tú qué haces aquí? Pues es que quiero que vayas al grupo. No vaya a ningún lado, y me cerraban. El otro sábado volví a ir, ¿y qué quieres? Y ya estaba bien enojado, bien desesperado. Eso fue desde septiembre, octubre, noviembre. Cuando llegó la cuaresma, para acabar pronto, cuando llegó la cuaresma, iba a hacer un retiro. Entonces cuando llego, ya no me veo por la ventana y me iba a cerrar, y le dije, momento, vamos a hacer un trato tú y yo. Yo te invito, voy a tener un retiro, tú no sabes qué es eso, pero te quiero el sábado ahí. Vamos a hacer un trato. Si vas y no te gusta, no te vuelvo a molestar. Pero si no vas, todos los sábados voy a estar aquí tocándote la puerta. Tú decides. Y no les puedo decir lo que me dijo, pero lo pueden imaginar. Me dijo, voy a ir nomás para que no estés. Así. Insistí. Fue al retiro. Cuando se acabó el retiro, era el chamaco que estaba tumbado a moco tendido llorando. O sea, el Espíritu se derramó de una manera, para hacerles el cuento largo. Cuando yo salí de esa comunidad, este joven se quedó de coordinador del grupo juvenil. Y después entró al seminario, señores, a la gloria de Dios. No hay que tener miedo de mostrar al Espíritu. No hay que tener miedo. La vida de la fe es la vida de los locos. Hay que estar loco para seguir al Señor en estos tiempos. Hay que estar loco para querer servirlo. Hay que estar locos, ¿o no? ¿Cuántas veces les dicen, ustedes están locos, no? Y les dicen, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Mira nomás cómo eres, ¿no? Cuando les digan eso, yo les digo que digan, imagínate que no fuera. Si así soy, si no fuera, imagínate cómo sería, ¿no? Amén. Hay que seguir al Señor, no porque seamos los mejores o los peores, sino porque a Él se le da la gana. No. Cuando Él llamó a los discípulos, no llamó a los mejores, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y si tú eres bautizado, y si tú tienes al Espíritu, mañana en Pentecostés el Espíritu va a hacer que vuelvas a renovar esa llama del Señor. Quiero, para terminar este momento, antes de entrar en oración, contarles una hermosísima historia. Yo quiero invitarte a que abras tu corazón para entender qué es lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Esta historia ocurre en un mundo muy especial, en un mundo donde no había personas. Lo que había eran velas. Los habitantes eran velas. Y era un mundo que de día era hermoso. Todas las velas eran felices, pero llegaba la noche. Y en ese mundo, lo único que había era oscuridad. ¿Por qué? Porque no había luz. No había luz. Y en esto, todas las velas se tenían que esconder dentro de sus casas por temor a la oscuridad. Vive